En las vastas llanuras de Andalucía, donde el sol abrasador besa las colinas salpicadas de olivos y encinas, Juan Ramírez vivía la vida que sus antepasados habían forjado, una finca ganadera heredada, con vacas pastando libremente y el viento susurrando secretos antiguos. Aquella mañana, mientras ajustaba la verja del pasto norte, con las manos encallecidas por el trabajo y el sudor perlando su frente, oyó el crujir de grava bajo ruedas pesadas. No era el traqueteo familiar de un tractor vecino ni el ronroneo de un camión de forraje. Era algo deliberado, amenazante. 3 todoterrenos negros avanzaban por el camino de tierra como una procesión siniestra, levantando polvo que ofendía al paisaje mismo. Los vehículos se detuvieron en sincronía a unos metros de la verja. Las puertas se abrieron con precisión ensayada. Y descendió un grupo inesperado, Beatriz Cruz, la flamante presidenta de la Comunidad de Propietarios de Arroyo Verde, flanqueada por 2 abogados y un topógrafo con una tableta en mano. Beatriz vestía como para un juicio en la ciudad. Traje azul claro, tacones que se hundirían en la tierra blanda, gafas de sol enormes que ocultaban su ambición. Su postura gritaba posesión, sus ojos conquista. Señor Ramírez, proclamó con voz de autoridad judicial, debemos hablar con usted de inmediato. Juan se apoyó en la verja, sin moverse un ápice. Hable desde ahí, replicó. Los abogados intercambiaron miradas fugaces. El topógrafo seguía tecleando, trazando líneas invisibles como si ya tuviera permiso para invadir. Beatriz dio un paso al frente. A partir de las 7 de esta mañana, la Comunidad de Propietarios de Arroyo Verde ha votado extender sus límites jurisdiccionales. Su terreno norteño cae ahora bajo nuestra supervisión. Juan parpadeó despacio. No por confusión, sino por la absurda audacia de aquellas palabras. ¿Mi qué?, preguntó. ¿Su tierra?, repitió ella, ajustando las gafas con impaciencia. Forma parte de nuestro perímetro extendido y, por tanto, está sujeta a revisiones de cumplimiento, inspecciones de seguridad y evaluaciones estructurales, con efecto inmediato. Una risa ahogada surgió en el pecho de Juan, pero la contuvo. Beatriz, dijo con calma, esta finca existía mucho antes de que su urbanización plantara el primer ladrillo. No poseen ni un palmo de mi alambrada. Eso ya no es exacto, contestó ella con frialdad. La Junta votó por unanimidad esta semana anexar los terrenos colindantes por protección comunitaria y mitigación de riesgos. Las normativas exigen evaluar posibles responsabilidades fuera de nuestros límites directos. Esta vez, Juan rió brevemente, rompiendo la tensión como un trueno lejano. ¿Normativas de dónde? Del manual de monopolio. La mandíbula de Beatriz se tensó. Señor Ramírez, le aconsejo que se lo tome en serio. Lo hago, replicó. Por eso pregunto, ¿por qué están en mi tierra? El viento cambió, trayendo el tintineo metálico de la verja inacabada. Las vacas tras él se inquietaron, percibiendo la intrusión. 3 extraños con trajes en una finca ganadera solían tener ese efecto. Beatriz hizo un gesto al abogado. Un hombre delgado con pelo engominado y expresión vacía tras sus gafas. Él avanzó y extendió una carpeta gruesa, rebosante de papeles. ¿Dentro?, dijo. Encontrará los documentos de anexión oficial, actas de reuniones, mapas jurisdiccionales y el aviso de inspección programada para mañana a las 9. No he autorizado ninguna inspección, objetó Juan. No hace falta, dijo Beatriz con ligereza. La autoridad de la comunidad se extiende.
No, cortó él. No se extiende. El abogado mantuvo la carpeta extendida, esperando que Juan la tomara para alegar recepción. Él no se movió. Tras el grupo, el topógrafo se acercó más, alzando su tableta como si pretendiera registrar el granero. ¿El pasto? Quizás hasta las vacas. Eso hizo que el estómago de Juan se contrajera. La gente no aparece con cámaras a menos que ya haya decidido qué historia contar. Finalmente, Juan extendió la mano y tomó la carpeta. No porque aceptara nada, sino para ver qué fábula habían tejido. Su peso le sorprendió, pesado. Artificialmente pesado. Un atrezo en una farsa. Beatriz juntó las manos. Esperamos su cooperación. El incumplimiento podría derivar en multas o acciones legales. Juan la miró, dejando que el silencio se extendiera. Que su confianza se desangrara. Luego, sin una palabra, abrió la carpeta. La primera página era un mapa de su tierra, pero trazado con fronteras neón que no coincidían con ningún registro municipal conocido. Superposiciones zonales falsas. Rejillas de expansión. Bordes dibujados a mano. Era un garabato infantil disfrazado de gobierno. La página 2 contenía actas de votaciones de las que nunca le notificaron. La 3 alegaba derecho de la comunidad a inspeccionar propiedades adyacentes de uso abierto. La 4 listaba preocupaciones preliminares sobre contención de ganado. La 5 frunció su ceño, un borrador declarando que los caminos de acceso en su finca podrían designarse como servidumbres compartidas para senderos comunitarios. Su agarre se apretó. Esto no era solo un exceso, era un robo de tierras. Alzó los ojos hacia Beatriz. ¿De verdad creen que esto se sostiene? No necesita sostenerse, respondió. Solo necesita empezar. Una vez establecida la jurisdicción, tenemos autoridad. Esa palabra siempre revela intenciones. Juan cerró la carpeta. Están invadiendo propiedad privada, dijo en voz baja. Esa es la única autoridad que tienen. La sonrisa de Beatriz no flaqueó, pero sus ojos titilaron. No esperaba resistencia tan pronto. Juan se acercó lo justo para que sintieran la línea entre su paciencia y su arrogancia. Vuelvan mañana. Traigan refuerzos. Traigan 10 todoterrenos más. Siguen invadiendo. El topógrafo bajó su tableta. Uno de los abogados carraspeó. Beatriz se ajustó las gafas. Entonces, lea los documentos con atención. Porque la próxima vez no será una petición. Se volvió para irse. Pero antes de subir al vehículo, lanzó una última frase por encima del hombro. Tiene hasta la mañana. Señor Ramírez. Tome la decisión correcta. Los motores rugieron de nuevo, perturbando el aire sereno. El polvo se elevó tras la comitiva mientras se alejaban, dejando a Juan con el peso de una autoridad fabricada en las manos. Abrió la carpeta otra vez, escaneando página por página. Algo en el medio captó su atención, una línea de firmas. La de Beatriz. Y debajo, nombres que reconocía de la urbanización. Ninguno vivía a menos de 1 kilómetro de su propiedad. Ninguno tenía derecho a votar sobre su tierra. Los bordes de las páginas se curvaban levemente en el aire cálido matutino. Fuera lo que fuese. No era incompetencia. Era deliberado. Cerró la carpeta y la metió bajo el brazo. Mañana esperaban que cumpliera. Se equivocaban. Y pronto entenderían cuán equivocados estaban. Pero primero, necesitaba hacer una llamada.
Y sabía exactamente a quién. El polvo ni siquiera se había asentado cuando Juan se dirigió al granero. Carpeta en mano. Con un pensamiento ardiendo en su mente. Esto lo cambia todo. Empujó la puerta del granero con el hombro y depositó la carpeta en el banco de trabajo. Los bordes de los papeles aún estaban tibios por el sol. Pero las implicaciones helaban algo profundo en sus entrañas. No eran errores o malentendidos. Era un intento coordinado de apoderarse de tierra ajena. Abrió la carpeta de nuevo. Escaneando los documentos falsos. Los mapas estaban impresos en papel grueso y brillante. Caro. Diseñado para parecer oficial. Líneas fronterizas neón cortaban su finca como marcas de carnicero. Secciones etiquetadas como jurisdicción extendida de la comunidad. Corredor de conservación futuro y servidumbre comunitaria compartida. Invadiendo espacios que habían estado en el nombre de su familia por 3 décadas. Trazó una línea con el pulgar. Irritado por la arrogancia que requería dibujarla. Las actas de reuniones eran peores. Según estos papeles, la votación para anexar parcelas adyacentes críticas para la seguridad comunitaria había pasado por unanimidad 2 días antes. Conocía la mitad de esos nombres, gente decente. Pero ninguno vivía cerca de su finca. La mayoría probablemente ni siquiera sabía que votaban. Si es que la votación ocurrió. Pasó a la sección final. El aviso de inspección. El incumplimiento puede resultar en ejecución legal. ¿Ejecución de qué? ¿De una fantasía? ¿De un abuso envuelto en jerga burocrática? Esa carpeta se sentía como una amenaza disfrazada de papeleo. Necesitaba a Sara. Sacó su móvil. El dedo sobre su contacto. No habían hablado en casi un año. No desde que ayudó a recuperar su caballo fugado tras una tormenta que rompió la valla en su propiedad. Pero si alguien sabía desmontar autoridad fabricada. Era ella. Antes de llamar. Un rumor bajo resonó fuera. No motores esta vez. Una tormenta de preguntas llegando de golpe. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Qué ganaba Arroyo Verde anexando una finca que no poseía? Entonces notó algo metido al fondo de la carpeta, un sobrepequeño etiquetado, propuesta de ajuste de parcela. Lo rasgó. Dentro. Un mapa que le hizo apretar la mandíbula. Su pasto norte. El que lindaba con Arroyo Verde. Sombreado en azul brillante. Al lado. Las palabras de expansión proyectada de servidumbre para sendero comunitario y vía de acceso de emergencia. No intentaban inspeccionar su tierra. Intentaban tomarla. Llamó. Sara contestó al segundo tono. Juan. ¿Todo bien? Ni de lejos. Dijo. La comunidad apareció con abogados. Un topógrafo y un mapa que parece dibujado con lápices de colores. Alegando que anexaron mi pasto norte. Ella maldijo en voz baja. ¿Te dieron documentos? Toda una carpeta, mapas. Votaciones. Avisos de inspección. Todo falso. Pon el teléfono en altavoz. Dijo. Abre la página 1. Lo hizo y volvió al primer mapa. Juan. Dijo ella despacio. Nada de esto es legalmente posible. Una comunidad de propietarios no puede anexar tierra fuera de su urbanización sin aprobación del ayuntamiento. Y aunque presentaran una petición, tendrías que ser notificado y firmar. No me notificaron. Dijo. Solo aparecieron. Es porque no presentaron nada al ayuntamiento. Replicó. Esto es papeleo interno de la comunidad. No tiene peso legal. Entonces, ¿por qué me lo dan? Porque creen que entrarás en pánico y cumplirás.
Las comunidades se aprovechan del miedo y la confusión. Juan presionó los dedos contra el banco. Anclándose. Sara. Vuelven mañana con ejecución, punto. Eso no es ejecución. Dijo. Es invasión. Escucha con atención. Te envío los estatutos autonómicos. Necesitas prueba documentada de que Arroyo Verde no tiene jurisdicción más allá de sus lotes ploteados. Y Juan. Instala cámaras ahora. Ya las estoy poniendo. Dijo. Bien. Esta noche. Redactaré algo mejor que una carpeta de mentiras. Colgó antes de que preguntara qué significaba. Juan salió de nuevo. Carpeta bajo el brazo. Y caminó hacia la alambrada. El sol descendía, bañando los campos en ámbar. Las vacas pastaban tranquilas, ignorantes de que un grupo de burócratas suburbanos había decidido que su pasto era parte de un sendero comunitario. Tomó su taladro de la caja de herramientas y montó la primera cámara de rastro en el poste de esquina. Otra en el pico del granero. Una tercera cerca de la línea de árboles. Si decidían pisar su tierra de nuevo, tendría ojos en cada centímetro. Al bajar de la escalera, su móvil vibró. Un mensaje de Sara con estatutos. Léelos esta noche. Llámame al amanecer. Y Juan. Prepárate. No esperarán 24 horas. Tenía razón. La comunidad había mostrado su mano con demasiada confianza para retroceder. Esto no era negociación. Era una prueba. Una que asumían que fallaría como cualquier otro propietario. Demasiado cansado o asustado para luchar. Noel. Colocó la última cámara y volvió adentro. Sus botas arrastraron polvo por el suelo mientras extendía los documentos sobre la mesa. Los mapas fraudulentos. Las actas falsas. El aviso de inspección, piezas de un rompecabezas que solo tenían sentido desde una óptica, control. Las comunidades no expanden jurisdicción por seguridad. Lo hacen por dinero. Poder y conveniencia. Veían su finca como tierra ociosa. Un lienzo en blanco. Una oportunidad. Habían elegido el lienzo equivocado. Cuando la noche cayó sobre la finca, Juan había terminado de leer cada línea que Sara envió. Las leyes eran claras. Herméticas. Enteramente a su favor. Arroyo Verde no tenía autoridad fuera de su urbanización. Su votación de anexión tenía el mismo peso que niños jugando a gobernar en una caseta de jardín. Un zumbido tenue cortó la noche mientras probaba las cámaras. Todas verdes. Todas grabando. Mañana. La comunidad volvería. Esperando un hombre demasiado asustado para empujar. Lo que obtendrían sería un hombre que conocía la ley mejor que ellos sus propios reglamentos. Recogió la carpeta y la dejó en la mesa junto al móvil. Su peso se sentía diferente ahora. No como amenaza, sino como evidencia. Esto ya no era impotencia. Era munición. Y mañana por la mañana. Pretendía usarla. Juan se quedó inmóvil. Ojos fijos en el feed en vivo de la cámara 2. Un par de faros rodaba despacio por el camino de grava. Demasiado lento para un vecino yendo al trabajo. Demasiado deliberado para alguien perdido. Apenas pasaban las 4 de la madrugada. Su mano planeó sobre el móvil. No llamó al guardia civil. Aún no. Necesitaba saber quién tenía el descaro de aparecer en su tierra antes del alba. El vehículo se detuvo justo fuera de la verja principal. Por un momento. Nada se movió. Luego. Una puerta se entreabrió y una silueta salió al haz de sus propios faros. Juan amplió el feed.
No Beatriz. No uno de sus abogados. Esta figura era más robusta. Con chaleco reflectante y algo en mano. Parecía un portapapeles o tableta. Intentando inspeccionar su tierra antes del amanecer. Se calzó las botas. Tomó una linterna y salió. Quedándose tras la sombra del granero. La silueta merodeaba en la alambrada. Evaluándola como si ya fuera suya. Eso avivó irritación en su pecho. Perdido. Gritó lo bastante fuerte para que llegara. Pero calmado para no sonar alterado. El hombre se sobresaltó. Luego se enderezó. Madrugada temprana para usted. Señor. Dijo. Aunque su tono pretendía sonar oficial. Solo estoy realizando chequeos preliminares del perímetro. Está en propiedad privada. Replicó Juan. Y está invadiendo. Eso es lo único que realiza. El hombre carraspeó. Estoy contratado por la comunidad de propietarios de Arroyo Verde. No importa. Juan se acercó. Linterna apuntando abajo para no cegarlo. La comunidad no tiene jurisdicción aquí. Si da un paso más allá de esa alambrada. Tendré más que cámaras grabándolo. Los hombros del hombre se tensaron. Retrocedió hacia su camioneta sin otra palabra. Segundos después. El motor se encendió y giró. Luces traseras rojas desapareciendo por el camino. Juan volvió adentro. Reproduciendo el footy. No era aleatorio. Era exploración. Probando el límite. Probándolo a él. Sara tenía razón. No esperarían 24 horas. Querían forzar cumplimiento antes de que respondiera legalmente. Cuando el sol rompió el horizonte. Su móvil vibró. Mensaje de Sara, llámame en cuanto estés despierto. No se molestó en responder. Llamó. Ella contestó al instante. ¿Sigues vivo? No bromearías si vieras lo que apareció a las 4. Ella exhaló bruscamente. Enviaron a alguien temprano. Dios. Juan. Eso es acoso. Invasión. Corrigió. Grabado. Guardado y con sello temporal. Bien. Vas a necesitar cada segundo. Revisa tu inbox. Envié los estatutos como prometí y algo más. Abrió el email, un PDF titulado Restricciones de jurisdicción de emergencia. Título 7. Ley de tierras agrícolas. Debajo. Otro archivo, borrador de orden de restricción temporal. Para ti. Decía el mensaje. Juan leyó en voz alta la primera línea. Esto prohíbe cualquier acción de la comunidad sobre propiedades agrícolas adyacentes sin aprobación judicial. ¿Exacto? Dijo Sara. Lo redacté anoche. Preséntalo en el juzgado local antes de las 9. El juez lo firmará en el acto si adjuntas tu footy y los documentos falsos. ¿Y si vuelven antes? Llama a la Guardia Civil. ¿Con esto? Son invasores armados con mentiras. Colgó. Dejando a Juan con un plan sólido como el suelo bajo sus pies. Se movió rápido. Imprimió el borrador. Copió el footy en un USB y reunió sus títulos de propiedad originales. Guardados en la caja fuerte del abuelo. Mientras cargaba el todoterreno. El sol se elevaba, proyectando largas sombras sobre la finca. Las vacas mugían suavemente. Ajenas al torbellino. Llegó al juzgado de paz en el pueblo cercano justo cuando abrían. El secretario. Un hombre mayor que conocía a Juan de toda la vida. Frunció el ceño al ver la carpeta. Problemas con la urbanización nueva. Peores que un lobo en el redil.
replicó Juan. El juez. Una mujer estricta con reputación de no tolerar abusos. Revisó los papeles en silencio. Luego miró el footage en su portátil. Sus ojos se endurecieron. Esto es un atropello flagrante a la propiedad privada. Firmo la orden de restricción inmediata. Prohíbe cualquier entrada. Inspección o vigilancia por parte de la comunidad en su finca. Juan sintió un alivio como lluvia tras sequía. Gracias. Su señoría. No me lo agradezca. Dijo ella. Agradezca la ley. Que protege a los que trabajan la tierra. Con la orden firmada en mano. Juan salió del juzgado. El aire matutino era fresco. Cargado de promesa. Pero no había tiempo para saborearlo. Sabía que la comunidad volvería pronto. Ignorante de que el juego había cambiado. De vuelta en la finca. Colgó la orden en la verja principal. Visible como un escudo. Luego esperó. El reloj marcaba las 9 en punto cuando oyó el rumor familiar, 3 todoterrenos negros aproximándose. Esta vez. Juan no se escondió. Se plantó en la verja. Brazos cruzados. La orden en mano. Beatriz descendió primero. Con el mismo traje. La misma arrogancia. Tras ella, los abogados y el topógrafo. Más un hombre nuevo con uniforme de seguridad. Probablemente en ejecución. Buenos días. Señor Ramírez. Dijo Beatriz con sonrisa falsa. Esperamos que haya reconsiderado. Lo he hecho. Replicó Juan. Y he tomado medidas. Extendió la orden judicial. Beatriz la tomó. Ojos escaneando las líneas. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Una orden de restricción temporal. Dijo Juan. Emitida por el juzgado esta mañana. Prohíbe cualquier acción de su comunidad en mi propiedad. Incluyendo inspecciones. Anexiones o vigilancia. Uno de los abogados la leyó por encima de su hombro. Esto es irregular. No. Cortó Juan. Irregular es fabricar documentos para robar tierra. Tienen 5 minutos para irse. O llamo a la Guardia Civil. Beatriz balbuceó. Pero nuestra jurisdicción. No existe. Interrumpió. Sus mapas son falsos. Sus votaciones. Inventadas. ¿Y ahora? Un juez lo confirma. El grupo intercambió miradas nerviosas. El hombre de seguridad retrocedió un paso. Beatriz arrugó la orden en su puño. Pero Juan sonrió. Guárdesela. Tengo copias. Sin otra palabra. Subieron a los vehículos y se marcharon. Polvo elevándose como humo de derrota. Juan observó hasta que desaparecieron. El peso en su pecho aligerándose. Esto no era el fin. Era el principio de su contraataque. Pero por ahora. La finca era suya de nuevo. Protegida por la ley que ellos habían subestimado. El zumbido llegó al atardecer. Un rumor mecánico sobre el viento andaluz. Juan alzó la vista del pasto. Donde ajustaba una alambrada suelta. Ahí estaba, un dron. Flotando sobre su granero como un buitre tecnológico. No era un juguete infantil, era profesional. Con cámara giratoria. Escaneando cada centímetro de su finca. Su pulso se aceleró. Esto no era coincidencia. Era escalada. Sacó su móvil y grabó el aparato mientras volaba abajo. Capturando imágenes del terreno norteño. El mismo que la comunidad codiciaba.
Llamó a Sara de inmediato. Un dron sobre mi granero. Grabado. Bien. Dijo ella. Eso viola la orden de restricción. Añade vigilancia ilegal. Lleva el footage al juzgado. Pediremos una ampliación y posibles sanciones. Juan no esperó. Condujo al pueblo. Presentando la evidencia. El juez. La misma de esa mañana. Endureció la expresión. Esto es contempto flagrante. Extiendo la orden a cualquier forma de vigilancia. Incluyendo drones. Y notificaré a la Guardia Civil para investigar el origen. De vuelta en la finca. Juan instaló más cámaras. Enfocadas en el cielo. Sabía que la comunidad no se rendiría. Pero ahora. Cada movimiento suyo era munición contra ellos. Al anochecer. Su móvil vibró. Un mensaje anónimo: retira la orden o habrá consecuencias. Juan sonrió con frialdad. Vengan por ellas. Murmuró. La tormenta apenas comenzaba. Y él estaba listo para el diluvio. La llamada llegó a medianoche, rompiendo el silencio de la finca. Juan contestó. Voz somnolienta pero alerta. Era Emilio. Un vecino de la urbanización que conocía de vista. Señor Ramírez. Soy Emilio García. Trabajo en la oficina de la comunidad. Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿A estas horas? Sí. No puedo por teléfono. ¿Puedo ir a su finca? Juan dudó. Pero la urgencia en su voz era genuina. Venga. Pero solo. Media hora después. Emilio llegó en un coche discreto. Luces apagadas. Parecía nervioso. Ojos darting como un animal acorralado. Se sentaron en el porche. Bajo la luz tenue. No puedo quedarme mucho. Dijo Emilio. Si me ven aquí. Estoy acabado. ¿Qué pasa? Emilio exhaló. La comunidad no es lo que parece. Beatriz y el tesorero. Pablo Hernández. Están manipulando fondos. Usan cuotas para contratar topógrafos y drones. Disfrazados como revisiones ambientales. Pero es para expandir hacia fincas como la suya. Para un desarrollador externo. Juan se inclinó adelante. ¿Pruebas? Emilio sacó un USB. Copié emails y transferencias. Muestran que la votación de anexión fue falsificada. Y hay un plan para un corredor de desarrollo que necesita su tierra. ¿Por qué me lo das? Porque soy el secretario. Y me obligaron a firmar actas falsas. Si cae. Caigo yo. Pero prefiero la verdad. Juan tomó el USB. Esto podría desmontarlo todo. Lo sé. Dijo Emilio. Pero sea discreto. Marco sale. El vicepresidente. Es el cerebro. Tiene conexiones con un fideicomiso en Madrid. Emilio se fue tan rápido como llegó. Dejando a Juan con una bomba en las manos. Insertó el USB en su ordenador. Emails confirmaban todo: fondos desviados. Mapas alterados. Quejas fabricadas contra vecinos para presionar ventas. Llamó a Sara. Tenemos evidencia interna. Un whistleblower. Perfecto. Dijo ella. Llévalo a la Guardia Civil al amanecer. Esto pasa de civil a penal. Juan no durmió. Vigiló las cámaras. Sabiendo que el contraataque vendría. Pero ahora. Con esto. No era solo defensa. Era ofensiva. Al alba.
Juan llegó a la comisaría de la Guardia Civil en el pueblo. El sargento Morales. Un hombre robusto con bigote gris y ojos agudos. Lo recibió. Señor Ramírez. ¿Más problemas con la urbanización? Peores. Dijo Juan, entregando el USB y la orden judicial. Evidencia de fraude. Falsificación y vigilancia ilegal. Morales insertó el USB y revisó los archivos. Su expresión se endureció. Esto es grave. Desvío de fondos. Documentos falsos. Podría ser estafa organizada. Llame a mi abogada. Sara López. Ella lo explicará. Morales asintió. Lo haré. Mientras. Manténgase alerta. Gente así no se rinde fácil. De vuelta en la finca. Juan sintió el cambio. La tierra ya no parecía amenazada, parecía fortificada. Pero sabía que la comunidad contraatacaría. Y cuando lo hicieran, estaría preparado. Horas después. Sara llamó. La Guardia Civil está investigando. El USB es oro. Pero Emilio necesita protección. Es clave. Lo entiendo. Dijo Juan. Dile que venga aquí si necesita refugio. La noche cayó. Y con ella, la certeza de que el karma empezaba a girar. Emilio apareció al atardecer. Rostro pálido. Maleta en mano. Me siguieron. Dijo jadeando. Marcos sabe que copié los archivos. Juan lo hizo entrar. ¿Estás seguro aquí? Llama a la Guardia Civil. Mientras Emilio hablaba por teléfono, Juan revisó las cámaras. Un coche sospechoso merodeaba la entrada. Vienen por ti. Dijo. Minutos después. El sargento Morales llegó con 2 agentes. Señor García. Necesitamos su declaración completa. Emilio asintió. Temblando. Les contaré todo. En la comisaría. Emilio desgranó el complot, cómo Marcos dirigía las operaciones. Usando fondos comunitarios para drones y topógrafos. Disfrazados como revisiones. Cae bajo informes falsos y vigilancia ilegal. Dijo. Morales tomó notas. La votación de anexión es fabricada. Eso es falsificación de documentos. Delito grave. Y los borradores de zonificación. El arma humeante. Replicó. Preparan un corredor de parcelas adyacentes para desarrollo. Pero no poseen la tierra. Fabrican un camino legal inexistente. ¿Y mi finca? Central al plan. Sin Suaquerí. El corredor colapsa. Necesitaban que cediera rápido. Emilio exhaló. Marcos dijo que el desarrollador necesitaba bordes limpios. Por eso impulsó la anexión. Un desarrollador. Una empresa externa. Lo llamó socio estratégico. Pero no lo nombró en reuniones. Porque no podía. Dijo Morales. No querían su nombre ligado a algo ilegal. Juan cruzó los brazos. ¿Qué sigue? Congelamos las cuentas discrecionales de la comunidad. Ya lo solicitamos. Emilio jadeó. ¿Ya? El fraude no duerme. Replicó Morales. Ni nosotros con tanta evidencia en una noche. Se volvió a Emilio. Necesitamos su declaración completa. Él asintió. Manos temblando. Les diré todo. Mientras Emilio y Morales iban a la sala de interrogatorios. Juan salió con Sara. Hiciste bien trayéndolo. Dijo ella. Está asustado.
Pero es la clave para romper esto. Vendrán por él. Dijo Juan. No tendrán chance. Replicó Sara. Ponemos patrullas cerca de su casa y emitimos una orden de protección. Pero Juan. Sé cuidadoso tú también. Gente que monta estafas así no maneja bien la exposición. Juan asintió. Aunque el peso se sentía más pesado. Cuando volvieron, Morales tenía noticias. Tenemos lo que necesitamos. Suficiente para órdenes de registro. ¿Para quién? Tesorería Pablo Hernández. Presidenta Beatriz Cruz. Y posiblemente el secretario. Dependiendo de involucramiento. ¿Y Marcos? En la cima. Su huella digital está por todos estos documentos. Si cree esconderse tras una sociedad fantasma o fideicomiso, se equivoca. Entonces la habitación se silenció cuando el móvil de Morales vibró. Miró. Expresión endureciéndose. Se mueven. ¿Quién? ¿La comunidad? Alguien intentó retirar 10.000 euros de la cuenta discrecional. Pero la orden de congelación lo bloqueó. Morales maldijo. Lo saben. ¿Saben algo? Corrigió. Pero no las órdenes. Miró su reloj. El equipo se prepara. Golpeamos la sede primero. Luego casa de Pablo. Después. Beatriz. Juan exhaló. Tensión crepitando como electricidad. Esto era el principio del fin. Antes de dejar la comisaría, Sara llamó. Juan. Ya estoy en el juzgado. El juez aprobó todo. Tú. Emilio y Morales hicieron exactamente lo necesario. Y la protección al whistleblower. Presentada. Emilio está cubierto. Y tú también. ¿Yo? Eres el testigo denunciante. Estás ligado legalmente a la investigación. No pueden tocarte. Juan dejó que eso calara. Una sensación extraña lo invadió. No alivio exacto, sino algo más firme. Como resolución. Mientras Morales iba a su patrulla, gritó, Juan. Ve a casa. Querrás ver lo que pasa desde tu propiedad. ¿Por qué? Dio una sonrisa fina. Porque las órdenes autonómicas se ejecutan rápido y ruidoso. No bromeaba. 10 minutos después de llegar a su entrada. Las cámaras pitaron desde 3 ángulos. Una comitiva de vehículos policiales pasó la entrada de Arroyo Verde, SV versus blancos autonómicos seguidos por unidades de Guardia Civil. El allanamiento había empezado. Juan se plantó en el porche. Móvil en mano. Viendo el feed de la cámara 3 mientras agentes se acercaban a la sede comunitaria. Vio al primer oficial golpear las puertas de vidrio cerradas. Luego a Pablo Hernández sacado en esposas. Rostro blanco fantasma. 1 minuto después. Otra unidad llegó a casa de Beatriz. Ella salió gritando. Agitando papeles. Pero los agentes no dudaron. Fue esposada y escoltada por los escalones. Emilio estaba cerca. Brazos cruzados. Viendo todo desenvolverse. La justicia rara vez llega con trompetas. A veces llega con un portapapeles. Una placa y un par de esposas. Juan no esperó. Condujo directo a la oficina de la Fuerza Tarea Regional. Sin música. Sin radio. Nada más que el zumbido de los neumáticos y la adrenalina royendo sus nervios. Al entrar, el fiscal Keller lo esperaba fuera de la sala de briefing. Brazos cruzados. Mandíbula tensa. Necesitamos hablar. Dijo en privado.
Lo llevó a una pequeña oficina lateral. Solo una luz fluorescente parpadeaba arriba, dando al cuarto un frío metálico que encajaba con todo lo ocurrido. ¿Qué encontraron? Keller deslizó un fajo de emails impresos, recuperados del portátil de Pablo Hernández durante el registro. Juan leyó la línea superior. De Marco Sale. Asunto: estrategia de corredor fase 2. Propiedades adicionales. Debajo. Números de parcelas. 4. Todas al norte de Arroyo Verde. Y una de ellas, esa es la finca de Tomás Benito. Dijo bruscamente. Vive allí 30 años. ¿Correcto? Dijo Keller. Y era el siguiente en la lista. Pasó la página. El siguiente email era peor. Aseguren las parcelas norteñas discretamente. Ofrezcan efectivo. Si los dueños resisten. Creen problemas de cumplimiento, violaciones de vallas. Endangeramiento de ganado. Quejas de humo. Lo que sea para atraer atención municipal. Juan sintió un nudo en el estómago. Fabricaban quejas. ¿Exacto? Dijo Keller. Cruzamos la lista con registros de llamadas municipales. Efectivamente. Informes anónimos ya presentados contra estas propiedades. Incluida la suya. ¿Qué tipo? Contención de ganado. Humo excesivo. Estructuras no autorizadas, el mismo guión repetido. La mandíbula de Juan se tensó. Construían una narrativa falsa, pintándolos como dueños negligentes. Porque si el ayuntamiento creía que eran de alto riesgo. Continuó Keller. La comunidad podía argumentar expansión de supervisión de emergencia. Usarían burocracia municipal como arma. Sí. Dijo Keller. Pero empeora. Entregó otra hoja. No un email, un recibo de transferencia. Consultoría Hoja Estrecha SL. Fideicomiso Desarrollo Sierra Plateada. Monto: 87.000 euros. Propósito: fase 2. Tasa de tasación. Juan miró fijamente. Sierra Plateada. Ese es el fideicomiso. ¿Y el fideicomiso? Dijo Keller. Posee 3 parcelas al norte de Arroyo Verde. Parcelas que crean una línea recta. Un corredor. Murmuró Juan. Llevando directo a mi finca. Keller asintió. Todo este esquema no era solo fraude comunitario. Era un robo de tierras multiparcela coordinado con un desarrollador privado. Juan exhaló despacio. ¿Cuán profundo va? Profundo. Dijo Keller. Lo suficiente para que el fiscal autonómico apruebe expansión de la investigación. Y agencias nacionales podrían intervenir pronto. Antes de responder. La puerta se abrió. Morales entró con una tableta. Juan. Deberías ver esto. Tocó la pantalla. Era un feed de noticias. Imágenes en vivo de la urbanización Arroyo Verde. Residentes agrupados mientras cámaras rodaban. Cinta policial alrededor de la entrada de la sede. Agentes sacaban cajas de archivos. Discos duros. Equipo. Luego la cámara cortó a Beatriz escoltada a una furgoneta de transporte. Aún gritando por la puerta abierta. Actué dentro de mi autoridad. Esto es político. Acoso. El agente cerró la puerta, silenciando su grito a mitad. Morales bajó la tableta. Todo el municipio lo ve. Juan dejó que el momento calara. Ya no era solo una pelea por una alambrada. Era público. Grande. Y se deshilachaba rápido. Keller carraspeó.
Hay una cosa más. Entregó un documento final. Impreso con redacciones arriba. Memo interno Sierra Plateada Desarrollo. Asunto, resumen de riesgos expansión Proyecto Arroyo. Juan lo escaneó. Cada línea confirmaba sospechas. Pero una lo detuvo en seco. Obstáculo primario, Finca Ramírez. Sin adquisición o inclusión forzada. Viabilidad del corredor es cero. ¿Forzada? Escribieron esa palabra como estrategia de negocios. Juan dobló el memo, resistiendo el impulso de rasgarlo. ¿Qué pasa ahora? Keller se recostó. Los investigadores ejecutan órdenes en los miembros restantes de la Junta. Sierra Plateada recibe citación. Y el juez probablemente nombre un receptor temporal para desmantelar la comunidad. En el pasillo se oían pasos firmes. Agentes preparándose para la siguiente ronda de registros. Juan, dijo Morales en voz baja. Nunca esperaron que empujaras. Bien, replicó. ¿Por qué no he terminado? Volvieron a la sala de briefing donde Emilio estaba con Sara. Llegada momentos antes. Emilio parecía exhausto. Ojos rojos. Hombros caídos. Pero al ver a Juan, asintió débilmente. ¿Se acabó?, preguntó. Aún no, dijo Sara. Pero la marea cambió. Como por arte de magia. Keller entró. Bien, anunció. Tenemos autorización. Tocó un remoto. La pantalla de pared se iluminó con footage en vivo del allanamiento en la sede. La cámara zomó mientras agentes escoltaban a un segundo hombre en esposas. Marco sale. No gritaba como Beatriz. Parecía aturdido. Hueco. Como si le hubieran quitado el aliento. Keller pausó el vídeo. Ale es acusado de fraude electrónico. Vigilancia ilegal. Coerción financiera y conspiración para fraude de adquisición de tierras. Emilio se tapó la boca. Juan sintió algo cambiar dentro. No triunfo. No alivio. Buen de casen. ¿Eso es todo? No del todo, dijo Keller. Hay otro cargo en consideración. ¿Cuál? Delincuencia organizada. La habitación se silenció. Juan, continuó Keller. La pérdida que habrías sufrido si tomaban tu tierra. Eso solo hace el caso significativo. Pero el alcance. La planificación. Las conexiones interautonómicas, esto es actividad criminal organizada bajo disfraz de comunidad. Se acercó. Tu evidencia. Footage. Copias de títulos. Entrevistas jugaron un rol enorme en exponerlo. No minimices lo que hiciste. Juan no respondió. Solo lo dejó asentarse. Porque por primera vez en semanas. El peso no se sentía como carga. Se sentía como justicia. Momentos después. La radio de Morales chirrió. Se apartó para contestar. Tras escuchar brevemente. Se volvió. Terminaron. Dijo. Sin fianza para Pablo. Beatriz o Marcos. El juez los llamó amenaza directa a la estabilidad comunitaria. Y los residentes votan ahora. Disolución de la comunidad. Emilio parpadeó. ¿Cuántos sí? El móvil de Morales vibró. Leyó la alerta y sonrió. 93%. Emilio se cubrió el rostro. Hombros temblando de alivio. Sara miró a Juan. Ojos firmes. Juan. ¿Qué quieres hacer con todo esto? No era retórica.
Su respuesta vino sin dudar. Quiero la verdad fuera. Cada detalle. Toda la historia. Sara sintió. Entonces necesitarás un periodista. No quiero sesgos. Dijo. Ni sensacionalismo. ¿Qué quieres? Preguntó. Juan respiró. Un titular preciso. Leyó el mensaje 2 veces. Luego pasó el móvil a Sara. Ella sonrió. Te dije que alguien lo recogería. ¿Qué les digo? ¿La verdad? Dijo. Exacto como quieres recordarlo. Tomó el móvil y tecleó una línea. Ganadero acaba con toma ilegal de comunidad con una orden judicial. El periodista replicó al instante, perfecto. Entrevista mañana. Al salir del edificio de la Fuerza Tarea. El sol estaba alto. El frío cediendo bajo sus botas en la grava. Pero la tensión de días pasados no se había asentado del todo. Aún no. Condujo a casa en silencio. Llegando justo cuando su vecino Tomás Benito se acercó desde su camioneta. Parecía conmocionado pero aliviado. ¿Oíste? Dijo. Arrestaron a Marcos y Beatriz. Toda la junta colapsa. ¿Lo oí? Dijo Juan. Tomás se rascó la barba. Te debo más que una cerveza por detener este lío. Vinieron por mí también. Intentaron decir que mi valla estaba a 5 metros sobre su precioso límite. Construían un caso. Replicó Juan. Lo cerramos. Tú lo cerraste. Corrigió. Antes de que Juan arguyera. Su móvil vibró de nuevo. De Cuéllar, juez firmó orden de disolución. Comunidad oficialmente suspendida pendiente terminación permanente. Juan soltó un largo aliento retenido por semanas. Se sentía final. Un peso oído de su pecho. 1 hora después. La patrulla de Morales entró en su camino. Salió. Pareciendo más relajado que nunca. Se acabó. Dijo. Completamente. ¿Y la junta? Pablo y Beatriz retenidos sin fianza. Marcos también. La fiscalía persigue todos los cargos: fraude, conspiración, vigilancia ilegal, fraude electrónico, intento de robo de tierras. Y el desarrollador investigado por nacionales. Resulta que Sierra Plateada tiene historia de trucos así. Pero esta vez se metieron con la finca equivocada. Entregó un documento copiado en funda protectora. Su orden de restricción de la mañana del dron. ¿Todo empezó con esto? Dijo. Un simple papel que sostuvo la línea. Juan asintió. Gracioso como aparecieron con 3 todoterrenos. Un dron y abogados. Pero esto venció todo. Siempre lo hace. Dijo Morales. La ley vence al músculo cada vez. Se volvió para irse. Luego pausó. Por cierto. Los residentes tienen una reunión esta noche. Te quieren allí. ¿Por qué yo? Morales lo miró. Porque eres la razón de que su comunidad sea libre. Cuando se fue. Juan caminó por el pasto. Chequeando la alambrada. Sus caballos estaban inquietos. Pero firmes. Whisky le dio un empujón en el hombro como si supiera que algo había cambiado en el mundo. Quizás todo. Esa tarde. Llegó al salón comunitario. Lleno, familias. ¿Jubilados? Parejas jóvenes. Gente intimidada al silencio bajo el yugo de la comunidad por años. Ahora estaban libres. Zumbando de alivio. Emilio lo vio primero. Lo llamó. Pareciendo más sano que en días. Juan.
¿Viniste? Dije que lo haría. Entonces alguien tocó un micrófono. Un residente desconocido se paró al frente. Estamos aquí porque un hombre no retrocedió. Dijo. Cuando la comunidad abusó. Mintió. Robó e intimidó. Él sostuvo su terreno. Y su coraje nos dio la prueba que necesitábamos. Alzó su vaso levemente. Por Juan Ramírez. La sala ecoó el nombre. Aplausos llenaron el salón. No ruidosos. Pero cálidos. Genuinos. Una gratitud que no se desvanece rápido. Juan no dio discurso. No quería. Solo inclinó su sombrero y dijo, me alegra ayudar. Cuando la reunión terminó, un hombre mayor se acercó fuera. Rostro curtido. Manos callosas. Parecía haber pasado la vida trabajando la tierra. Eres Ramírez. ¿Verdad? Soy yo. Asintió. Intentaron comprarme discretamente. Fuera de libros. No lo tomé. No confiaba. Pero no sabía qué hacer. ¿Hiciste lo correcto? Le dijo Juan. Lo miró un momento más. Luego asintió y se fue. De vuelta en la finca. La noche se asentó como manta sobre los campos. En vez de cámaras en cada ángulo. Ajustó unas pocas. No por miedo. Solo preparación. La tierra estaba quieta. Pero Juan no era ingenuo. Instaló una cámara más. No en el camino. No en la entrada. Sino profundo en el campo donde la alambrada encontraba la línea de árboles. El lugar donde el primer dron merodeó. El lugar donde esta batalla realmente empezó. Mientras martillaba el último clavo en el cartel que talló ese día. Retrocedió para leerlo. Tierra privada. Protegida por la ley. Simple. Limpio. Final. Sin amenazas. Sin advertencias. Solo verdad. El viento rodó por el pasto. Dibujando sombras largas en la hierba. La quietud ya no era tensa. Era pacífica. Ganada. Mañana hablaría con el periodista. Contaría toda la historia. Aseguraría que ninguna comunidad. Ninguna sociedad fantasma. Ningún desarrollador intentara este truco de nuevo. No aquí. No en ninguna parte. La justicia no es un grito. Es una voz firme que no flaquea. Y por primera vez en semanas. Juan entró. Cerró la puerta tras sí. Y sintió el hogar asentarse en silencio. Un buen silencio. Uno que significaba que se acabó. Uno que significaba que la tierra era suya de nuevo. Uno que significaba que finalmente retrocedieron.